Bueno, pues vamos a hablar de nuestro proyecto, al cual denominamos Psicofisiología y Videojuegos, el efecto de la experiencia del estrés. El título tuvimos que modificarle, ya que en la primera entrega no tuvimos en cuenta el efecto de la experiencia. Bueno, para la introducción nos pareció importante tener en cuenta la exposición que tienen los sujetos normalmente de manera incondicionada al estrés, que pues refiere a un contexto. Sin embargo, cuando hablamos de los videojuegos, básicamente nos referimos a que el sujeto que decide jugarlos, sobre todo este tipo de videojuegos que son los de pelea, pues básicamente se está enfrentando de manera consciente a situaciones que pueden resultar estresantes. Hay que tener en cuenta que el rol de los videojuegos a través de los años ha tomado bastante poder, ya que en la generación en la que nos encontramos no solo se utiliza con fines de divertimento, sino que también ha sido utilizado con fines educativos. Por lo que nos parece importante destacar que gracias a esto hemos podido evidenciar que por el estrés causado por condiciones que nos parecen estresantes, hay afectaciones a nivel fisiológico como la temperatura, la frecuencia, el ritmo cardíaco, la postura e incluso el nivel comportamental del sujeto. Bueno, la intención de este trabajo es básicamente abordar el efecto de los videojuegos sobre ciertos factores que se entienden como fisiológicos y psicológicos dentro de un grupo específico de sujetos. Para el marco teórico nos pareció importante primero empezar con la significancia que cobra el tema de los videojuegos, que surgió en los años 70 en Estados Unidos con el juego del Atari. Sin embargo, este empieza a desarrollarse en mayor medida a través de los años hasta como lo conocemos en la actualidad, con la calidad de gráficos y dinámicas que poseen estos mismos. Sí, otra de las cosas que hay que tener en cuenta en este punto es la cantidad de tiempos que los sujetos están utilizando para dedicarse a la interacción con esta clase de videojuegos. Uno de los mayores efectos que ha sido reflejado a través de los videojuegos es sobre todo dado en los juegos violentos. Como bien nos lo menciona Cortina Borja en el 2022, en este trabajo se selecciona un grupo de jóvenes que van a interactuar con estos videojuegos con un contenido violento para que resolvieran acertijos no violentos, y como resultado obtienen que a niveles tanto fisiológicos como de estrés percibido, pues el estrés juega un papel bastante importante, generando una alteración significativa en el estado emocional y fisiológico de los sujetos. Con relación a la definición del estrés, nos parece fundamental tenerla en cuenta, ya que dependiendo del contexto en el que se está trabajando puede entenderse de maneras distintas. Por ejemplo, aquí lo entendemos como un nivel perceptual que tiene cambios emocionales, cambios en las actitudes, que puede afectar el nivel de los conocimientos, entre otros. Bueno, aquí hay que tener en cuenta dos tipos de estrés, el estrés positivo y el estrés negativo. En el estrés positivo, el cuerpo a nivel fisiológico va a interpretar el mismo como un desafío que no va a causar mayor afectación. Sin embargo, cuando hablamos de estrés negativo o de desafío negativo, se va a entrar en un estado de vulnerabilidad, haciendo que el sujeto pueda llegar incluso a ser más propenso a enfermedades. Con relación al estrés, tenemos también que pues, hay bastantes de los aspectos que son activadores, como por ejemplo en un grado bastante alto, la activación del sistema nervioso somático y del sistema nervioso autónomo, que nos va a dar como resultado sudoración, malestar estomacal, respiración rápida, dolor de cabeza, temblor y otra sintomatología.
Bueno, el estrés en este punto va a ser concebido entonces como una alarma que va a emitir nuestro cuerpo, dada por la actividad simpático-adrenal a nivel biológico, ya que el sistema reticular tiene algunas relaciones funcionales con los lóbulos cerebrales, sobre todo con el lóbulo frontal, el cual se va a encargar de regular, planificar y evaluar las estrategias conductuales que se están ocasionando dentro del sujeto y que serán utilizadas pues con el fin de minimizar los efectos del mismo dentro del cuerpo. Para esto tenemos en cuenta, por ejemplo, la tensión arterial, que juega un papel importante, pues va a tenerse en cuenta debido a las herramientas de medición que van a utilizarse con el fin de analizar y tomar datos mientras avanza el proyecto. Entendemos la tensión arterial como la presión que tiene la sangre al momento de movilizarse por todo el cuerpo. Para esto tenemos que tener en cuenta que la presión arterial que nosotros vamos a medir se toma de acuerdo a los milímetros de mercurio o mmHg y que su medida inicial, cuando está un poco bajo, se va a tener en cuenta entre 120 sobre 80. Para esto vamos a tomar en cuenta también tres mecanismos. El primero, que van a ser los termorreceptores que están localizados en la piel y el núcleo preóptico del hipotálamo. El segundo es un mecanismo de efectos termorreguladores basados en la sudoración y la vasodilatación periférica. Y el tercero, el área de control localizada en el cerebro, que va a activar otro de los mecanismos de defensa del cuerpo, en donde vamos a tomar la temperatura, que en su media debe entenderse entre los 35,8 y 37,2 grados centígrados. Con relación al marco empírico tenemos tres artículos a tratar. El primero de ellos, que es un estudio de Bonilla y Peñuela del 2016, pues básicamente se realizó un diseño instrumental con el fin de medir el estrés y ansiedad en un grupo de sujetos que estuvieron expuestos a la interacción con videojuegos, con el fin de medir la respuesta mecánica de la piel, la actividad muscular, la frecuencia cardíaca y otros temas de medición fisiológica. Por otro lado, tenemos otro de los artículos que utilizamos, donde se buscan presentar evidencias relacionadas con el efecto que tienen los videojuegos en niños y adolescentes, así como pues sus posibles efectos fisiológicos y psicológicos. Y finalmente, en nuestro último texto, en donde vamos a tomar el estrés como precursor de actividad negativa para una generación de una actividad positiva, que en este caso podría ser la creatividad o efectividad al momento de realizar distintas actividades, lo que nos permite en este sentido mostrar el efecto que tiene el estrés en juegos violentos para un grupo específico de sujetos. Básicamente lo que nos hace hacer esta investigación es la incógnita de ver lo que realmente genera el estrés a la hora de jugar videojuegos, donde nosotros creemos que la generación del estrés se da más bien por un contexto controlado, donde se emiten comportamientos que pueden parecer estresantes o que se conciben como estresantes para los sujetos, y no por el nivel de experticia que se tiene en los juegos. Bueno, lo único que modificamos aquí fueron dos de los objetivos específicos. El primero de ellos, que es comparar los niveles de estrés en dos grupos con nivel de experticia distinta, y el segundo, que es analizar si el estrés ocasionado por los videojuegos varía dependiendo de la experiencia del jugador.
Con relación a la metodología, hubo que hacer un cambio teniendo en cuenta que necesitábamos un grupo de base para analizar, el cual denominaremos grupo control, que estará conformado por 10 sujetos con experiencia alta en videojuegos de pelea, pues en este caso de Mortal Kombat, a los cuales se les realizará el mismo estudio que a las personas que pertenecen al grupo experimental, que básicamente es un momento de relajación. Posterior a este se va a jugar para el grupo control en modo experto este videojuego, pues con la inteligencia artificial que posee este mismo, y en comparación con el grupo experimental que va a jugar en el modo remote play con uno de los 10 sujetos mencionados anteriormente, que se encargará de ser un moderador de dificultad para el mismo juego, para evitar la variable en la que la partida termine luego de 2 rondas, sino que más bien se pueda generar la partida completa, que debe referir a 3 rondas. Durante el momento pre vamos a hacer las primeras mediciones a nivel fisiológico que refieren a la temperatura, a la presión arterial y al pulso, que se realizarán igualmente pues en el momento post, con 2 encuestas sacadas de la EEP-10 o la escala de estrés percibido, en donde se eligieron algunos ítems en específico con el fin de facilitar la medición del estrés percibido a nivel psicológico o como prueba psicológica. Y finalmente, los resultados esperados. En los que esperamos que, basado en lo consultado pues a través de los artículos, los niveles de estrés en los grupos aumenten significativamente, lo que nos permitirá evidenciar que el factor que explica los niveles de estrés se refiere más bien a un punto contextual o un escenario en específico que resulte estresante para las personas y no que dependa de la experticia que tienen estos mismos a la hora de jugar videojuegos, por lo que se hace necesario tener el grupo control y el grupo experimental para que la comparativa sea real entre grupos de baja y alta experiencia.